Venezuela ha enfrentado desde entonces. Y para entonces, la agresión imperial tendría que no existir el imperio norteamericano para que la revolución bolivariana hubiera tenido un lecho de rosas. Compañeros, los que aspiren dignidad, los que aspiren justicia social, los que aspiren igualdad, los que aspiren felicidad para los pueblos y los que aspiren independencia en América Latina, no pueden creer que será un lecho de rosas. Será un combate y una lucha permanente por abrirle espacio, por abrirle camino a la idea de redención, de justicia, de felicidad de los pueblos. Es la historia real. Si aspiras a la felicidad de tu pueblo, tienes que aspirar a la independencia política y económica. No importa cómo se llame, decía el comandante Fidel Castro cuando recibió el comandante Hugo Chávez el 10 de diciembre, 14 de diciembre del año 94. No importa cómo se llamen los proyectos hacia el futuro, decía el Fidel del 94. Si lo quieren llamar bolivarianismo, estoy de acuerdo, decía Fidel. Si lo quieren llamar cristianismo, también estoy de acuerdo. Si lo quieren llamar socialismo, estoy de acuerdo. Al proyecto de redención, de justicia, de democracia, de dignidad, de derechos de los pueblos. No importa cómo lo llamemos, no importa la diversidad de circunstancias de nuestros países, de toda América Latina y el Caribe, al principio o al fin le verán la cara, compañeros, como se le hemos visto nosotros, al monstruo del imperio norteamericano y a los intereses de las oligarquías locales. Nos ha tocado a nosotros en esta etapa, después de la partida física del comandante Hugo Chávez, líder fundador, líder máximo de nuestra revolución, nos ha tocado verle la cara a todas las formas de la guerra de carácter no convencional. Ahora a Nicaragua le están aplicando el método que nos aplicaron a nosotros en el año 2014, las guarimbas. Y el año pasado, no recuerdan ustedes exactamente hace un año, Venezuela soportó 120 días continuos de agresión callejera de grupos pagados por la Embajada de Estados Unidos, de grupos violentos y la campaña mediática mundial multiplicada para presentar una Venezuela en caos a las puertas de la guerra civil y un gobierno dictatorial reprimiendo a un pueblo que protestaba. El guión perfecto. Hoy se lo están aplicando a la Nicaragua cristiana, a la Nicaragua sandinista. Presidente Maduro llegó a Cuba para participar en el Foro de Sao Paulo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó la noche de este lunes a Cuba para participar en el acto de clausura del 24 Foro de Sao Paulo, que se llevará a cabo este martes. De acuerdo con imágenes transmitidas por Venezolana de Televisión, el jefe de Estado fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y por el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, en el Aeropuerto Internacional de La Habana José Martí. Se prevé que en el acto de clausura del Foro de Sao Paulo, que inició el pasado domingo, se le rinda homenaje al comandante Fidel Castro, fallecido el 25 de noviembre de 2016, y al discurso realizado por el líder de la Revolución Cuba en el IV Foro de Sao Paulo hace 25 años. Durante 2 días, delegaciones progresistas y de izquierda de 113 países de América Latina y el Caribe, debatieron el papel de la izquierda en la unidad latinoamericana, así como buscará abrir paso a un espacio de crítica y construcción de nuevas perspectivas con el objetivo de reimpulsar la lucha de las naciones soberanas ante las maniobras imperiales por someter a la región. En el evento, los participantes expresaron su solidaridad con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, víctima de una persecución judicial.
En el marco de este encuentro de naciones, Venezuela presentó este lunes la solicitud formal para convertirse en sede para el 25 Foro de Sao Paulo, que se llevará a cabo el próximo año. Con esta petición, Venezuela se convertiría por segunda vez en sede de este evento, que reúne a movimientos sociales y líderes progresistas. La primera vez que Caracas realizó el foro en el año 2012, cuando fue liderado por el comandante Hugo Chávez, AVN. Ministro colombiano: el hambre en Venezuela sí es inducida, pero por la corrupción, la red criminal transnacional, que se lucra de la venta y distribución de alimentos esenciales para la población en Venezuela, causando hambre en este país, tiene vínculos con personas y empresas que operan desde naciones de la Unión Europea, UE, según el ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas. La información recopilada y compartida por las autoridades de inteligencia financiera de Colombia, México, Panamá y Estados Unidos está sirviendo para que quede evidente al mundo que el hambre que hay en Venezuela es un hambre inducida, provocada por la corrupción, explicó Cárdenas durante una entrevista con EFE en Madrid. El ministro, que participó en la capital española en un seminario sobre infraestructuras organizado por la CAF Banco de Desarrollo de América Latina, es uno de los integrantes del grupo de trabajo creado por los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Estados Unidos. El grupo se reunió la semana pasada en Cartagena, Colombia, para abordar el caso específico de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, venezolanos, promovidos por el gobierno de Maduro y encargados de distribuir alimentos de primera necesidad. Desvío de fondos a testaferros. Cárdenas detalló que existe un entramado que vende esos alimentos a un sobreprecio y desvía fondos que se mantienen en cuentas de funcionarios o testaferros. Algunas de las personas y empresas de ese entramado corrupto operan desde países de la UE y, por ello, se ha invitado a la próxima reunión del grupo, fijada para septiembre en Washington, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, CBAC, e Infracciones Monetarias de España. Según Cárdenas, también se va a involucrar a las fiscalías de los 4 países del grupo de trabajo, dado que el caso está ya para pasar a la etapa de imputaciones. La labor de las unidades de inteligencia financiera será un insumo determinante para decisiones frente a la crisis en Venezuela que se puedan tomar en el escenario no solo judicial, sino también político, aseguró el ministro. Por otro lado, Cárdenas resaltó durante la entrevista el momento extraordinariamente positivo que, a su juicio, está viviendo Colombia, aunque lamentó que en la reciente campaña electoral se usara el desprestigio del país como instrumento político sin ningún tipo de sustento. Ha habido muchas fake news, noticias falsas, sobre la situación en Colombia, según Cárdenas, que entregará la cartera de Hacienda a Alberto Carrasquilla en agosto, cuando asumirá el nuevo gobierno del presidente electo, Iván Duque. Las reuniones de transición que ya ha mantenido con su sucesor han sido muy cordiales, muy fluidas y con un espíritu muy constructivo, añadió. En su opinión, el gobierno que llega va a encontrar una economía en proceso de recuperación, con un crecimiento que se está acelerando, tras un ajuste difícil a la nueva realidad de convivir con menores ingresos petroleros y a cambios estructurales, como los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Durante los procesos electorales, se tiende a descontextualizar y plantear un panorama que no es real, puesto que la economía colombiana está en uno de sus momentos más sólidos y fuertes, señaló Cárdenas al destacar, entre otros, los buenos indicadores de inversión extranjera, acceso a financiación y llegada de turistas.
El país está en una muy buena senda, el próximo gobierno va a poder cosechar muchísimo de lo sembrado por este gobierno, insistió. La conferencia Infraestructura para la Integración de América Latina, celebrada en la Casa de América, ha reunido este lunes a ministros y responsables de Economía, Finanzas y Planificación de Bolivia, Brasil, Colombia, España, Paraguay, Perú y Uruguay. Se trata de la primera conferencia anual de CAF Banco de Desarrollo de América Latina en España, con objeto de ser un espacio permanente de diálogo donde representantes políticos y del sector privado compartieron experiencias y propuestas para las alianzas público-privadas. F.